Muy buenas tardes tengan todos. Es un privilegio compartir la palabra de Dios en esta tarde con todos. Ya hemos llegado al miércoles, la mitad de la semana. Ayer martes se habló acerca de la lluvia tardía y hoy miércoles vamos a hablar del sellamiento. Primeramente quiero enviar un saludo a todos los hermanos de todas las iglesias hispanas de nuestra conferencia y los que nos están viendo en otras latitudes también. Y esperamos por la gracia de Dios que este estudio pueda ser de gran bendición para todos. En esta tarde vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 8, el sellamiento. Invito a todos a que abran sus Biblias en Apocalipsis 7 y me acompañen en la lectura. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En los siguientes versículos menciona las 12 tribus y menciona que son 12,000 sellados de cada tribu. Apocalipsis 7 responde a una pregunta de la última parte de Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 describe los sellos, y en el 6º sello se describen acontecimientos que son señales de la proximidad de la segunda venida de Cristo. Y al concluir el 6º sello, se describe ya ese momento especial cuando se cierra la gracia y todos los eventos del fin del tiempo se precipitan, y muchos grandes y poderosos y todos los ricos y todas las personas que no aceptaron a Dios, todos los rebeldes, dice la palabra de Dios, que decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y entonces hacen una pregunta: porque el gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 7 es la respuesta a esa pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie en medio de tanta catástrofe? Los fieles de Dios, los sellados, van a permanecer en pie y van a recibir a Cristo Jesús. Vamos a describir un poco la escena que se narra allí en estos versículos que ya leímos. Están los ángeles deteniendo los 4 vientos, los 4 ángulos de la tierra, mejor dicho, para que no sople viento alguno. Está hablando de nuestro mundo. Está hablando en el contexto del gran conflicto, cuando Satanás se alista para presentar la última gran batalla sobre el mundo. Cuando Satanás quiere desatar toda su ira, toda su destrucción sobre la faz de la tierra. Cuando las naciones están airadas. Cuando hay suficiente armamento nuclear para destruir el mundo. Cuando la atmósfera está dañada. Cuando nuestro mundo está dañado y pueden haber desastres naturales que también destruyen nuestro mundo. Cuando hay tanto odio entre las personas. Cuando todas las enfermedades y epidemias cada día son mayores y resultan casi incontrolables. Así como describe la Biblia los últimos momentos de la historia de este mundo en el Apocalipsis. Todo está listo para desencadenarse el conflicto final, pero hay 4 ángeles deteniendo para que no se suelte toda la ira de Satanás, porque todavía no se han sellado a los siervos de Dios. Está hablando del cierre de la gracia. Está hablando de ese momento que describe Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía.
El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. En Apocalipsis 15 y 16 se describen las 7 postreras plagas. Cuando la gracia se cierre, cuando termine la oportunidad, todavía la puerta de la misericordia está abierta. El juicio preadvenimiento se está celebrando. Todavía la predicación del evangelio está funcionando. Satanás quiere destruirlo todo, pero Dios tiene todo frenado. Los ángeles detienen los 4 ángulos de la tierra. ¿Por qué? Porque se tiene que terminar la predicación del evangelio. Porque Dios a su debido tiempo va a terminar el juicio investigador y se va a cerrar la puerta de la gracia. ¿Cuándo va a ser? No sabemos, pero sí sabemos que será muy pronto. Pero cuando se cierre la gracia, cuando Dios termine el juicio investigador, cuando Cristo salga del santuario y dice la Biblia que cuando Cristo se levanta ya del santuario, ya terminó el juicio y ya todo quedó cerrado, listo para sentencia a nuestro mundo, ya la suerte de cada ser humano quedó sellada. Entonces se desencadenan los 4 vientos que los ángeles tenían atados y comienzan las 7 postreras plagas y comienzan ya todo el mundo a desatar toda su furia y será un tiempo de angustia, según Daniel 12:1, cual nunca fue desde que hubo tiempo hasta entonces, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Pero hay algo que sucede en el momento cuando Cristo termina el juicio y antes de comenzar las 7 postreras plagas, y es el sellamiento. En ese momento, los que estén vivos, los que murieron, ya quedaron sellados para salvación o para perdición. Pero esto que está hablando aquí es un sellamiento especial que Dios va a hacer sobre su pueblo, que estuvo preparado en ese momento especial antes de comenzar las 7 postreras plagas. Ese es el sellamiento que se describe aquí. Y en esta tarde quiero presentar ante ustedes 4 enseñanzas sobre el significado de este sellamiento. ¿Qué significa el hecho de que Dios ponga un sello especial sobre su pueblo? Ya antes de su venida, muy poco tiempo antes de su venida. Bueno, esto me lleva a Egipto. Cuando el pueblo estaba a punto de salir liberado de Egipto, Dios puso un sello. Ese sello debían ponerlo en la puerta y en los dinteles de cada casa, porque el ángel exterminador iba a hacer juicio sobre los rebeldes egipcios, pero solamente quedarían protegidos de esa plaga aquellos que habían por fe puesto su sello en los dinteles de su casa. Todos conocemos la historia. Ese sello fue un acto de salvación y de protección de Dios sobre su pueblo antes de salir victoriosos de Egipto, y que los mismos egipcios, sintiéndose derrotados, les dijeran: váyanse, salgan en libertad. Ahora en el fin del tiempo sucede lo mismo, pero de manera global, en todo el mundo. Es un sello que Dios pone sobre sus hijos cuando ya termina el juicio, y es el sello que representa los que ya están declarados salvos, y nada ni nadie puede cambiar ese sello puesto por Dios. 4 significados de ese sello. El primer significado es que ese sellamiento es un símbolo de propiedad. En el cercano oriente se acostumbraba a que los documentos importantes se les ponía un sello, porque ese sello le daba veracidad a ese documento. También había baúles, cajones que se guardaban joyas, cosas muy importantes, y para cerrar ese baúl se le ponía un sello con el nombre del propietario. Eso indicaba que eso que estaba dentro era propiedad de alguien. El sello que Dios va a poner sobre sus fieles, un tiempo antes de su venida, antes de que comiencen las 7 postreras plagas, lo primero que significa
es que Dios pone aparte su propiedad. Su propiedad es la iglesia. Somos propiedad de Dios. Cristo nos creó y también nos compró con su sangre. Y todos los que aceptaron el Evangelio y se sintieron felices de ser propiedad de Dios, ahora Cristo dijo, el que me glorificara delante de los hombres, yo también le glorificaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahora Dios dice un sello en sus frentes que es una identidad de que pertenecemos a Dios y que nada ni nadie puede cambiar eso. Ya el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Ya ninguna fuerza externa puede hacernos daño. Cuando se cierra la gracia, queda dividido el mundo en dos partes. Los que tienen la marca de la bestia y los que tienen el sello de Dios. Antes que se cierre la gracia, todavía puede haber mezcla y los mismos sufrimientos que tienen los que no son cristianos también los podemos tener nosotros. Pero cuando se cierra la gracia ya hay una diferencia. Dios mismo nos reconoce como su propiedad. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y esa es la primera enseñanza de esta noche. Dios pone aparte su propiedad. Y es Dios el que decide. Nadie más decide. Hoy hay una lucha interna. Dios quiere que pertenezcamos a Él, pero es de manera voluntaria. Satanás también quiere reportarnos para su ejército de rebeldía, para que nos unamos con Él en su rebeldía contra Dios. Y esa batalla está en nuestra mente. Es difícil, pero la palabra de Dios y su Espíritu Santo nos dan las pautas seguras a seguir si queremos seguir siendo propiedad de Dios. Y que ese día Dios nos selle en sus frentes como resultado de que pertenecemos a Él. Y que ya nada ni nadie puede cambiar eso. Cristo dijo, yo conozco mis ovejas. Juan capítulo 10, versículo 29. Y nadie las arrebatará de mi mano. No tengamos miedo. Marchemos firme de la mano de Dios. Y en medio del conflicto final, cuando todo parece ir mal, antes, en el momento en que se cierra la gracia, mejor dicho, en el mismo momento en que se cierra la gracia, los que pertenecen a Dios, Dios los va a reconocer y los va a separar. Y ese es el acto del sellamiento que describe Apocalipsis capítulo 7. Lo segundo que significa este acto de sellamiento es un acto de confirmación. Dios confirma nuestra fe que un día le demostramos cuando nos bautizamos. Efesios 1, 13 y 14, el apóstol Pablo describe ese momento cuando nos bautizamos y dice el apóstol Pablo, Efesios 1, 13 y 14, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, en el momento que nos bautizamos, Dios nos sella para salvación. Y eso es maravilloso. Pero hay una palabra clave en el evangelio que Jesús utilizó. Permaneced en mí y yo en vosotros. No todos los que se bautizaron pudieron permanecer. Lamentablemente muchos quedaron en el camino. Lamentablemente muchos fueron débiles, no se fueron fortalecidos en la fe o no fueron a Cristo cada día para fortalecerse en la fe y no pudieron aguantar la crisis final y quedaron en el camino. Pero este es un sellamiento especial que Dios hace en el momento del cierre de la gracia, que nos confirma que estamos salvos. Es una confirmación. El sello confirma su contenido. Y Dios pone este sello, y repito, Dios pone este sello. A veces nos preocupa demasiado lo que diga la gente. Este sello no lo pone la iglesia, no lo pone la junta de la iglesia, no lo pone el pastor, lo pone Dios.
Y únicamente puede conocer a los que están sellados los ángeles de Dios, que son los ministradores, que son los encargados por Dios para protegernos en medio del conflicto final. Este sello que describe Apocalipsis capítulo 7 es un acto de confirmación. Confirmación, obra especial de sellamiento. O sea, ya el que ha sido sellado está asegurado para la vida eterna. Esto es hermoso. Esto es maravilloso. Por ahí hay algunos enseñando acerca del juicio de los vivos. Bueno, el apóstol Pedro enseña que el juicio comenzó por los muertos. ¿Y cuándo comenzará por los vivos? Y algunos se atreven a decir que ya comenzó el juicio de los vivos. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es real. El juicio de los vivos se hace en un solo instante y es el momento del sellamiento. En el momento en que se cierre la gracia, Dios, que no necesita estudiar cada caso, que conoce cada corazón, deja sellado a los que no recibieron la marca de la bestia, que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios. Dios en ese instante los sella para salvación y ese es el juicio de los vivos. Eso es lo que describe Apocalipsis capítulo 7. Cuando el ángel dice, no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que no terminemos de sellar a los fieles de Dios en sus frentes. Esa obra únicamente la hace Dios. Por eso nuestro compromiso es con Dios. Por eso nuestra preocupación no debe ser qué piensa la gente de mí. Nuestra preocupación es estar acorde a la palabra de Dios. Tener una búsqueda constante de Dios y permitir que Dios sea el Señor de mi vida, para que Él me encamine, y Dios reconoce a los suyos. Dios confirma esa fe que comenzó en el momento que nos bautizamos, que nos entregamos a Dios, y esa fe que hemos demostrado a través de los tiempos. En este momento Dios lo confirma. Y Satanás ha lanzado engaños y mentiras contra nosotros. Ha utilizado hermanos de la iglesia para que hablen mal de nosotros. Ha tratado de hacernos lucir mal ante la gente. Pero Dios, en ese momento clave, Dios dice, es mío, yo lo redimí, le impartí mi justicia, queda sellado para salvación. Qué momento más hermoso, qué momento más glorioso para los hijos de Dios. La tercera enseñanza, recordemos las dos enseñanzas primeras de lo que significa el sellamiento. Vamos a repasar hasta ahora. El momento, cierre de la gracia. Termina el juicio, antes de comenzar las 7 plagas. Primera enseñanza, Dios separa su propiedad. Nos reconoce como su propiedad. Segunda enseñanza, Dios confirma la fe que hay en nosotros, nos confirma para salvación y asegura que ya estamos salvos y que ya eso no lo puede cambiar nadie. Tercera enseñanza, es un símbolo de protección para su pueblo. El sello de Dios es una protección, porque a partir del cierre de la gracia van a comenzar las 7 postreras plagas. Y en ese momento solo van a sufrir las 7 postreras plagas los que se unieron a Satanás en su rebeldía. Los que quedaron sellados para salvación, que son 144,000, quedarán protegidos. Nadie nos podrá tocar. Será una experiencia similar a la que vivió el pueblo de Israel en Egipto. Las 10 plagas cayendo sobre Egipto. Sangre en Egipto, pero en el pueblo de Israel había agua limpia. Y así cada una de las 7 postreras plagas que cayeron sobre Egipto. El pueblo de Israel estaba separado porque Dios estaba peleando por su pueblo. Era una batalla, lo de Egipto. En Egipto no era una lucha entre Faraón y Moisés. Era una lucha entre Cristo y Satanás. Y Dios peleaba por su pueblo. Dios peleaba. Dios pelea por nosotros, hermanos queridos. Solo tenemos que ir a Dios cada día y estar, Cristo dijo, debajo de mis alas estaréis seguros. Y este sello representa un acto de protección de Dios. Caminemos hacia el futuro con fe. ¿Vendrán conflictos? Claro que sí. ¿Será un tiempo de angustia cual nunca fue? Claro que sí. Pero el sello de Dios es un acto de protección. Dios nos protege. Somos siervos de Dios. Dios nos separa. En ese momento habrá 2 grupos separados. Los que tienen la señal de la bestia y los que tienen el sello de Dios. Por eso el ángel dice, no hagáis daño
hasta que no hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. ¿No es este un mensaje poderoso? Este es un mensaje poderoso. La única preocupación nuestra sobre el futuro, la oración de Jesús. O sea, el ruego de Jesús. Debajo de mis alas estaréis seguros. Yo veo a la gente tan afligida y veo tantos predicadores a veces hablando y metiendo miedo a la gente por el fin del tiempo, y ya la gente no quiere ni estudiar Apocalipsis porque dicen me da miedo. Pero no hay que tener miedo, hermanos, que va a venir un gran conflicto que ya está y se va a ir agudizando, es cierto. Que será un tiempo de angustia cuando nunca fue, es cierto. Que Dios derramará sus 7 plagas, es real. Pero el mensaje está aquí. Dios pelea por su pueblo. Dios protege a su pueblo. No nos va a Dios a exigir a nosotros que hagamos nada para defendernos. Él es el que lleva la guerra adelante y obtiene el triunfo. Se trata de la victoria de Dios. Las 7 postreras plagas serán el último gran esfuerzo de Satanás por adueñarse del mundo, y Dios los humilla y los destruye. Eso es. Pero los que pusieron su esperanza en Dios, este acto de sellamiento representa una protección. Eso es lo que representa. Eso es maravilloso. Me gusta ese mensaje para la iglesia de hoy. No tengamos miedo. Avancemos hacia adelante por fe. Solo nos toca a nosotros avanzar por fe y el resto pertenece a Dios. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Recordemos que el propósito por el cual se estudia Apocalipsis, el propósito por el cual Dios dio el Apocalipsis, es para que en medio del último gran conflicto podamos tener seguridad y paz. Porque será una batalla grande. Será el último esfuerzo de Satanás por apoderarse de nuestro mundo, pero será también donde con más claridad se va a ver el poder de Dios, la gloria de Dios, y podemos todos disfrutar de la victoria de Dios. Y ese precisamente es el cuarto mensaje del acto del sellamiento. Victoria de Dios. Dice en los versículos del 4 al 8 de este capítulo 7 del libro de Apocalipsis, describe a estos sellados. Dice que son 144,000. Y entonces describe que son 12,000 de cada tribu. Quiero hablar como último aspecto. En primer lugar, el número 144,000 es parte del mensaje. No es un número real. Nosotros los adventistas creemos que así como en el Apocalipsis está lleno de símbolos, también este número, 144,000 es simbólico, no representa un número exacto, sino un mensaje. Es parte del mensaje de los sellados. Y hay muchos ejemplos de números simbólicos que se dan en el Apocalipsis. En este mismo capítulo 7 se menciona 4 ángeles. No están trabajando en favor de nuestro mundo, deteniendo los 4 ángulos de la tierra, 4 ángeles. Son millones de ángeles que son ministradores de Dios y están en este mundo aguantando para que la voluntad de Dios se cumpla. Pero el hecho de que el Apocalipsis diga 4 ángeles que sostienen los 4 vientos de la tierra, el 4 en la Biblia representa totalidad, los 4 puntos cardinales. Lo que quiere decir es que los ángeles de Dios están
conteniendo la totalidad del globo terráqueo para que no se salga de las manos y para que se cumpla el objetivo de Dios. Es lo que está diciendo. De igual manera, el número 144,000 creemos que es simbólico y que es parte del mensaje que Dios quiere proyectar. Cuando Dios dio el mensaje de los 144,000 a Juan, ya no existían las 12 tribus de Israel. Allí se presentan 12,000 de cada tribu de Israel. Bueno, la tribu de Dan no se presenta allí. Y se presenta la tribu de Manasés y también la tribu de José. Pero se presentan 12 tribus. Ya no existían las 12 tribus. Pero Dios tiene un mensaje especial. Porque dice Apocalipsis 14 que el mensaje sería predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje de que Dios quiere dar al presentar las 12 tribus de Israel es: el propósito de Dios se cumplió. La promesa que Dios hizo a Abraham de que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y que el evangelio abarcaría a todos. Ese mensaje Dios lo enaltece en este momento al decir: aquí tengo mi pueblo completo. Satanás pensó que el plan de salvación había fracasado cuando Israel no cumplió su propósito. Sin embargo, cuando Dios presenta allí a las 12 tribus de Israel, que representa a su iglesia esparcida por el mundo entero, Dios está diciendo: el propósito se cumplió. El pueblo de Dios está completo. Están las 12 tribus. Eso representa que el reino de Dios se ha completado y que un gran número de redimidos le dan la razón a Dios en cuanto al plan que desde el principio Él tenía previsto por si el hombre pecaba. Saben, en el Apocalipsis también el 12 es un número simbólico, porque el 12 es el número del reino en el Apocalipsis, en toda la Biblia. Si estudias el plan de la salvación, te das cuenta que hubo 12 patriarcas, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Si vamos a la Santa Ciudad, tiene 12 puertas, 12 cimientos. O sea, cada vez que Dios habla de su reino, menciona el número 12 como el número del reino. El 1000 es un número completo. Es un número, como diciendo, un número cerrado, la totalidad. Cuando se dice de que en cada tribu hay 12,000 sellados, está diciendo que el reino se ha completado. Que Dios ha cumplido con su propósito. Que la victoria sobre el pecado y sobre el enemigo de Dios y sobre el rebelde ha sido confirmada, y que la iglesia de Dios y el proyecto de Dios ha ido hacia adelante a pesar de tantas dificultades. Dios celebra su victoria y Dios menciona cada una de las tribus y dice: cada una de las tribus, en cada una de las tribus había 12,000 sellados, porque Dios está hablando de su reino. El 12 el número del reino, el 1000 un número completo, 12,000 se completó el reino de Dios para honra y gloria de Dios. Dios ha obtenido la victoria. Nada ni nadie pudo contra la iglesia de Dios, hermanos queridos. No tengas miedo de que la iglesia va a fracasar. A veces escuchamos sermones totalmente faltos de fe, cuando se habla de la iglesia como si la iglesia estuviese derrotada. No es así. Dios tiene un remanente en su iglesia que estará firme hasta el fin. Pero ese remanente solo lo sabe Dios. Y ese remanente, Dios le va a poner un sello especial confirmando la victoria. De cada tribu, 12,000 sellados. Bueno, el número 12 ya ve que se menciona en toda la Biblia. También cuando vamos a la Santa Ciudad, en Apocalipsis capítulo 21, dice que la Santa Ciudad medía 12,000 estadios. No es casualidad que cada tribu tenga 12,000 salvados y que la Santa Ciudad tenga 12,000 estadios. Es el mismo número, porque ese número está explicando y ese número representa que es el reino de Dios completado. Porque la ciudad de Dios, miren, cada uno tiene un significado. Ese día de la gran fiesta de las bodas del Cordero, Dios va a lucir muchas cosas ante el universo. Va a lucir 3 cosas fundamentales. Número 1, a Cristo, autor de nuestra salvación. Número 2,
los redimidos, símbolo del amor de Cristo Jesús, resultado del amor de Cristo Jesús, y la santa ciudad, que simboliza su poder y gloria. Dice que la santa ciudad tenía el esplendor de Dios. Cuando nosotros veamos la santa ciudad, vamos a ir a adorar a Dios y vamos a alabarlo por su poder. Será algo maravilloso, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a pensamiento humano. Son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso los redimidos de cada tribu había 12,000 y la ciudad mide 12,000 estadios, porque es el reino de Dios completado y presentado ante el universo como símbolo de la victoria de Dios sobre Satanás y como símbolo del fin del gran conflicto. Y eso es una maravilla. Y Dios, presentando a los redimidos, dice al universo: aquí está el pueblo, no he perdido a ninguno, las 12 tribus están completas. Y el nombre del Cordero y del Padre dice que estarán escritos en su frente. Apocalipsis capítulo 14 nos explica que ese grupo 144,000 tendrá el nombre del Padre escrito en su frente. Y eso es maravilloso. Sabemos que Dios está con nosotros, hermanos. Sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sabemos que nos encaminamos hacia un momento especial. Será un momento difícil, pero será también un momento especial. Pero Dios está preparando a su iglesia de muchas maneras para llegar a este momento con la fe suficiente para enfrentar la crisis. Quizás esta misma pandemia que estemos pasando ahora es una de las maneras en que Dios está utilizando para prepararnos como pueblo de Dios. Quizás sea un llamado de alerta que Dios nos está haciendo a nosotros y también al mundo para que prefiramos a Dios por sobre todas las cosas y nos mantengamos unidos a Él, para que cuando llegue este momento y vengan los ángeles y suelten todos los vientos de la tierra, todos nosotros podamos ser sellados para salvación, confirmados para el reino, protegidos de las 7 postreras plagas y estar listos para la celebración de la victoria de Dios y de su iglesia. ¿No es eso maravilloso? No estamos en la iglesia para pasar el tiempo. No estamos en la iglesia para disfrutar de la compañía de seres queridos. También lo hacemos. Estamos en la iglesia porque queremos estar dentro del plan de salvación. Estamos en la iglesia porque hemos aceptado el plan de Dios para nuestra vida. Estamos aquí porque queremos inclusive ayudar a otros para que comprendan que hay un futuro hermoso para los hijos de Dios. Y al enfrentar la crisis final y al enfrentar los problemas de esta vida, lo hagamos con la fe de que pronto el juicio terminará, la gracia se cerrará y Dios reconocerá y apartará a los que son suyos. Mi pregunta en esta noche es para todos. Volvemos a hacer la pregunta: ¿cuál será nuestra decisión? Ojalá que podamos escuchar el llamado de Dios. Solamente nos corresponde decidir estar con Dios, ir cada día con Dios y dejar que Dios nos guíe a través de esta crisis hasta ese momento especial cuando todos disfrutaremos la victoria. Dios bendiga a todos, es mi deseo y mi oración.